Quiero que les invito a que abran sus libros en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 5, aunque nos vamos a estar enfocando en esta mañana únicamente en los versículos del 15 al 17. Esta semana y la próxima, Dios mediante, estaremos cubriendo esa sección preciosa de Efesios capítulo 5, de los versículos 15 al 21. Y particularmente esta mañana comenzaremos con los primeros 3 versículos del 15 al 17. Pero vamos a leer todo el capítulo 5 de Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Y dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Incline su rostro conmigo y oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das como iglesia de poder reunirnos para poder escuchar el consejo de tu palabra. Y ese es el deseo en el cual nos acercamos delante de ti. Y venimos con el deseo de ser instruidos por ti, pero con el deseo de darte la gloria y la honra a ti. Señor, de que al final de escuchar la instrucción de tu palabra podamos responder con vidas que viven conforme en obediencia a la palabra, a tu palabra. Y por ello, Padre, rogamos de que nos des sabiduría y que ilumine nuestras mentes, para que también nuestra voluntad y nuestro corazón se incline con el deseo, con todo nuestro corazón, a querer obedecer la instrucción de tu palabra en esta mañana. Te damos gracias y rogamos que todo lo que se lleve en los siguientes 45 minutos del resto del servicio sea para gloria y honra tuya. Estas cosas agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Continuamos nuestro estudio de Efesios y en esta mañana estaremos cubriendo, no de los versículos 7 al 14, ¿no?, sino del versículos 15 al 21. Y hemos titulado el mensaje Viviendo sabiamente. Viviendo sabiamente.
viviendo sabiamente. Aquí en nuestro pasaje en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21, continúa presentándonos la palabra de Dios, nos da una serie de mandatos a cómo vivir de forma sabia. A cómo vivir de forma sabia. Y tan pronto escuchamos la frase de que somos llamados a vivir de forma sabia, surge la pregunta en nuestras mentes: ¿cómo podemos vivir de una manera sabia? ¿A qué se refiere el texto con que vivamos o que el creyente viva de una forma sabia? Y claro que para entender a lo que se refiere nuestro pasaje aquí en Efesios, el pasaje nos recuerda que está hablando, que nos llama y nos da una serie de mandatos a vivir sabiamente en referencia en el contexto de lo que se ha dicho anteriormente, en referencia a no vivir siendo caracterizados por pecados como de impureza, inmoralidad y otros pecados que el texto ha mencionado, sino que se nos llama a evitarlos. Y en evitarlos es parte de andar sabiamente, es parte de vivir con sabiduría. Pero no solo es ello, sino que también es obedeciendo los mandamientos de Dios, lo que conlleva también parte de vivir sabiamente. Y una de las maneras en la que se ve vivir a una persona, mientras pensaba en el tema de cómo vivir sabiamente, pensé cómo será una de las formas en las que se ve cómo vive una persona, si una persona está viviendo de una forma sabia, particularmente en el contexto de iglesia, refiriéndonos a creyentes. ¿Cómo es de que se pudiera ver que un creyente está viviendo en sabiduría? Y creo que una de ellas, entre varias que pudiéramos decir, una de ellas es cómo él emplea su tiempo, cómo el creyente hace uso de su tiempo. Es decir, la forma en la que él vive, la que utiliza los años de vida que el Señor le ha dado. También se identifica una persona sabia, o se puede ver cómo un creyente está viviendo de una forma sabia, cuando está viviendo conforme a la voluntad de Dios y está sometiendo su palabra, buscando someter, su vida a la obediencia de la palabra de Dios. Dos es que queremos traer en esta mañana: cómo utiliza su tiempo y cómo busca vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tanto el creyente busca esas dos áreas en su vida? Mostrará también qué tan sabiamente vive en el día a día. Pensando en ello nuevamente, lo opuesto a ella, piensa en las personas que no viven de esa manera. Piense en los inconversos. Piense en personas que están atrapadas en vicios. Personas que están atrapadas, esclavizadas por pecados que destruyen sus vidas completamente. Y cuando pensamos en ello, es inevitable llegar a decir: qué desperdicio, qué derroche de vida, qué derroche. ¿Cómo está una persona viviendo de una forma tan insensata? Está gastando su vida, y no solo ello, sino que esclavizada al pecado. De igual manera, no solo ello, cuando pensamos en la forma en la que una persona pueda estar derrochando su vida y no vivir de una forma sabia, es cuando desperdicia su vida, cuando vive simplemente sin propósito alguno, a la luz del propósito por el cual Dios le ha creado. Particularmente un creyente, cuando no está pensando continuamente de que su vida es para la gloria de Dios y para el disfrutarle de Él continuamente. Y cuando vemos a alguien que no está viviendo a la luz de Dios, simplemente vive en ignorancia, un día más, pensando sin ningún propósito, en la vanidad de su mente, aun cuando sea creyente, diríamos nosotros, esa persona está desperdiciando su vida. ¿Cierto? Pero al creyente no se le manda a vivir de esa forma, sino que
se le manda a que no se caracterice de esa forma, sino que se le manda a que vive de forma sabia. Se le manda que, dado a que es ahora conciudadano de los santos y como ahora miembro de la familia de Dios, como lo dijo ahí en Efesios, Pablo en Efesios 2:19, como miembros de la familia de Dios, entonces se nos llama a vivir de forma sabia, aprovechando bien el tiempo, buscando cómo cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, viviendo sabiamente con los de afuera y obedeciendo la palabra de Dios. Cristo en el Sermón del Monte, enseñando a las multitudes y a sus discípulos, les decía a ellos lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, particularmente vemos donde Cristo les habla a sus discípulos y a la multitud y le dice a los que le seguían: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará? ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Además, ahí en Colosenses 4:5 se les llama a los creyentes a andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 5 del capítulo 4 de Colosenses. De esta manera, entonces, hermanos, es una de las formas en las que al creyente se le llama a vivir como luz, de una forma sabia delante de Dios, una vida que busca entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, para luego vivirla y conformarse a la voluntad de Dios. De tal manera que el creyente que busca, que en su manera de pensar, piensa de esa forma, va a ir viviendo de forma sabia, porque va según el consejo de la palabra de Dios. Y esto es lo que precisamente aquí en nuestro pasaje en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, nos habla. Vivan sabiamente, es un mandato. Y vemos ahí tres mandatos, que aquí en nuestro pasaje nos da de los versículos 15 al 17 del capítulo 5. Tres mandatos a vivir sabiamente y conforme a la voluntad de Dios. Número 1, a vivir con sabiduría, de los versículos 15 al 6, estaremos viendo ello. Pero luego vamos a ver de que también se les manda que vivan. Esto incluye, el vivir sabiamente incluye que vivan con entendimiento, como lo dice el versículo 17. Y por último vamos a terminar viendo cómo se nos llama a vivir, parte de andar en la voluntad de Dios y sabiamente es también vivir una vida llena del Espíritu. Llena del Espíritu. Pensando en el tema de nuestro pasaje que acabamos de mencionar, los mandatos que acabamos de ver ahorita acá en nuestro pasaje, vemos que pudiéramos dividirlo prácticamente en dos secciones distintas. La primera sección abordaría, si lo pudiéramos ver de esa manera, de los versículos 15 al 17, en donde aborda la interacción del creyente con el mundo exterior, de una forma un poquito más particular. Y la segunda sección se enfocaría un poco más en las prácticas internas de la iglesia y en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, de los versículos 18 al 21. Pero esta mañana simplemente quiero que nos centremos en la primera parte, de los versículos 15 al 17, que trata de los primeros dos mandatos en nuestra sección acá, de versículos 15 al 17, que trata con la interacción del creyente con el mundo exterior. Y el versículo 15 nos lleva directamente al primer mandato. Dios mediante vamos a estar cubriendo los primeros dos puntos, el tercero, la segunda, vamos a dejar por una segunda parte la próxima ocasión.
Pero el versículo 15 aquí nos lleva directamente al primer mandato de nuestra sección. Y esto es a que anden con sabiduría, a que vivan de manera sabia. El texto lo dice ahí, versículo 15 de capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos lleva directamente a esta exhortación, al mandato que se le da a los efesios y por ende también al creyente a vivir de forma sabia. Un poquito para refrescar nuestra mente de nuestro contexto, lo que estaba pasando acá, para recapitular lo que ha estado pasando en nuestro pasaje. Recordemos rápidamente lo que ha estado hablando el capítulo 5. ¿Qué ha estado hablando el capítulo 5? Pablo ha estado hablando, instruyendo a los efesios en la forma en la que deben de vivir. En la forma en la que deben vivir. Incluso va de regreso hasta el capítulo 4, versículo 1, cuando les dice que anden, que vivan de una forma digna del evangelio. Pero particularmente aquí en el capítulo 5 sigue hablando de cómo deben de vivir digno del evangelio. Y en el capítulo 5, versículo 2, le dice, les exhorta a los efesios a que sean imitadores de Dios, como hijos amados, y que anden en amor. Luego vemos ahí en el versículo 3 al 6, que Pablo contrasta, habla de las acciones que son contrarias al andar en amor. Y menciona una lista de pecados que son completamente contrarios a lo que el creyente está llamado a hacer mientras imita el amor, a lo que no debe de ser el creyente. De los versículos 3 al 6, es impureza, fornicación, avaricia, que es idolatría. Y luego en los versículos 7 al 14 les ordena que nadie sea hallado de estos tipos de pecados. Pecados como de inmoralidad, fornicación, impureza, palabras obscenas e inmorales. Les recuerda que por esas causas, quienes practican estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y por ello el versículo 6 le termina diciendo que nadie los engañe. Es decir, cualquier persona, sea creyente, al quien profesa ser creyente o inconverso, que les diga que quiera ver esa lista de pecados como algo que no es tan malas como se escucha, Pablo dice, cuidado, no se deje engañar. Le recuerda que por ello viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que no minimicen la gravedad de los pecados. Y entonces les exhorta a no participar de esos pecados con quienes lleguen a vivir de esta manera. Y ahí es donde se encuentra nuestro pasaje. Entonces les llama a que vivan, que manda a que en lugar de participar de ese tipo de vida, en lugar de participar en las obras de las tinieblas, se les llama, les dice a los creyentes, desenmascárenlas. No participen con ellos. Anden en luz y no en tiniebla. Anden como quienes tienen una comunión con Dios. Como lo dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Quienes tienen comunión con Dios andan en la luz. Es decir, no andan en pecado. Y es ahí entonces donde se encuentra en ese contexto el primer mandato que vemos aquí en nuestro pasaje, versículo 15. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivan como sabios, no como insensatos. Y a la luz de las ilustraciones que acaba de ver entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que está llamando la palabra de Dios al creyente a vivir? Escucha esto, se lo ordena al creyente a tener un máximo cuidado de no vivir de una forma insensata delante de Dios. Nos llama a vivir con sabiduría y santidad. Y a vivir, a hacerlo aprovechando cada oportunidad de nuestras vidas mientras estamos en un mundo caído lleno de pecado. Y que dediquemos nuestras vidas a adorar al Señor. En esencia, es ahí la exhortación a lo que llama al creyente.
vivan de esa manera, al buscar vivir adorando al Señor, sirviendo al Señor con nuestras vidas, aprovechando bien el tiempo, aseguraremos vivir de una forma sabia delante de Dios. Y por eso la exhortación es fuerte acá. Les dice, miren con diligencia, tengan cuidado a vivir de esa forma. Y mientras pensaba en ello, pensaba, bueno, es apropiado el mandato. Es apropiado que llame, que aún Pablo quisiera llamar la atención de los efesios a decirle, tengan cuidado. Y el énfasis está de ahí, en cómo viven. ¿Por qué es apropiado? Por el contexto en lo que acaba de decir en los versículos anteriores. A que no participaran de las obras de las tinieblas, ni llegaran a ser culpables de actos como de impureza, de inmundicia, de avaricia. En otras palabras, que no vivieran como idólatras. Y por eso dice, tengan cuidado. Mirad. Tengan cuidado. Miremos pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero ¿qué significa que tengamos entonces cuidado en la forma de no caer en idolatría, sino y de por ende vivir de una forma necia? ¿Cómo luce esto en la práctica? Y esas son buenas preguntas para hacerle aquí al texto. Y para responder esas preguntas aquí, lo que nos ayuda a entender o a tener la respuesta a esas preguntas es entender el mandato en sí mismo a qué se está refiriendo. El mandato ahí en el versículo 15 comienza con el verbo mirad. Mirad pues, o como lo dice la versión de la Biblia de las Américas, es el verbo tened cuidado, que significa precisamente ello, tener cuidado. No hay algo más claro que ello. Y esto es, el tener cuidado es un verbo, es una acción que está en el tiempo presente, lo que significa que es un mandato que no se debe de hacer una sola vez, sino una acción que debe de ser de continuo. El mandato aquí es de que no sea una acción que se cumple una sola vez, sino es un estilo de vida, es algo que está llevándose a cabo de forma continua. Pudiéramos decir que está diciendo aquí Pablo con este mandato, continuamente tengan cuidado en la manera en la que viven. Es la idea. Y vemos de que se debe tener cuidado en la manera en la que se debe de vivir y tener cuidado con diligencia. La versión de la Reina Valera agrega ahí la palabra con diligencia, pero en realidad no es de que está agregando, sino en el original es lo que se lee. Es decir, vivan, esa palabra diligencia tiene que ver con precisión, significa con un sumo cuidado. Si pudiéramos añadirlo todo, entonces, el mandato diría, continuamente tengan un sumo cuidado en la manera en la que viven. Y simplemente quise pasar a eso un poquito de tiempo para que pudieran ver el énfasis sobre el mandato al creyente a que tengan cuidado cómo vivan. Luego le dice, ok, si debo tener mucho cuidado en cómo vivir, esto es en respecto a dos formas de vivir. Número 1, dice, tengan mucho cuidado a que no vivan como necios. Presten atención ahí. Sean cuidadosos en no vivir como insensatos, como necios. Y ese es el contraste de sabio y necio que hace Pablo acá. Tengan cuidado a no vivir como insensatos. Dos contrastes acá. Necio o sabio. Y si usted es como yo, mientras pensaba en ese contraste de necio y sabio, rápidamente me llevó al libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios,
En el inicio del libro de Proverbios, comenzando en el capítulo 1 de Proverbios, en versículo 7 leemos que el principio de la sabiduría es el ¿qué? Es el temor a Jehová. ¿Alguien se sabe el resto del versículo? El resto del versículo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la enseñanza. De tal manera que lo que vemos ahí en Proverbios, en el versículo 7 del capítulo 1, es de que quienes son insensatos se caracterizan por despreciar, por rechazar la palabra de Dios. Y obviamente sus actos lo van a demostrar. Van a demostrar una vida que no ama la palabra de Dios, que desprecia la palabra de Dios y que rechaza la palabra de Dios. Ahora, en el contexto aquí en nuestro pasaje, en Efesios, toda persona que lleva una vida de pecado entonces, rechazando la verdad de Dios y entregada a una vida de idolatría como la fornicación, la inmundicia, avaricia, tal persona es una persona insensata, necia. Y por ello los creyentes se le llama a que eviten, que tengan mucho cuidado a evitar esta manera de vivir. Todo lo contrario, somos llamados a vivir como hijos de luz, como dice el capítulo 5, versículo 8. Que no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a desenmascararla. A vivir como quienes tienen comunión con Dios Padre. Pensando un poco más en cómo se presenta al necio, al insensato en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios se nos dice las muchas maneras en las que se caracteriza a una persona que vive de forma necia. Y vemos que a través del libro se presenta al necio como una persona que no teme a Dios, que aborrece la verdad de Dios, capítulo 1, versículo 22. Habla con perversidad, 19, versículo 1. Es alguien que es iracundo, que se aira, y su vida es caracterizada por la ira, capítulo 12, versículo 16. Es como el hombre necio que comete inmoralidad sexual, capítulo 6, versículo 32, y en el capítulo 7 también. Es como la mujer insensata que derriba su propia casa, capítulo 14, versículo 1. Y pudiéramos ir varios otros más versículos en donde se describe a las personas que viven de una forma insensata con una serie de actos que son necios. Pero no solo eso, no solo se escribe en el libro de Proverbios así, se habla al insensato, sino que también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, describe con mayor claridad la persona que es necia. Y en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, se describe, se dice que los necios son los que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, los necios son los que andan en la vanidad de su mente, teniendo entrenevecido su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que pierden toda sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De tal manera que Pablo entonces, entendemos a lo que vamos viendo, lo que está refiriéndose acá con las palabras necedad. Y llama a los creyentes a que eviten ese tipo de vida. Sobre todo en el contexto en el que está hablando. ¿Por qué? Porque es contrario vivir a la santidad y en sabiduría. Es contrario vivir bajo en el temor de Dios. Vivan de una forma sabia, como quienes conocen la palabra de Dios, como quienes aman la palabra de Dios y como quienes buscan vivir en el temor de Dios.
¿Cómo es la manera de que debe vivir el sabio? Precisamente de esa manera. El sabio es el que ama la ley de Dios. La persona que anda sabiamente es que se deleita en sus estatutos. Es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche, y en ella encuentra su delicia. Ese es el Salmo 1, ¿no es cierto? Y en ella encuentra su felicidad, en la ley de Dios. Me gusta el Salmo 1 como describe al que ama la ley de Dios, porque literalmente está diciendo: feliz es el hombre que se deleita en la ley de Jehová. Ahí encuentra, cuando piensa en un lugar en donde encuentra su felicidad, piensa en la palabra de Dios, en el meditar y en el vivirla. En el consejo aquí en nuestro pasaje, entonces, el creyente se le llama a ser sabio, particularmente en la forma en la que hace buen uso de su tiempo. Pero antes de pasar ahí al uso de su tiempo, pensando en cómo la persona que vive de una forma sabia ama la palabra de Dios, es por eso que al ratito aquí en el versículo 18 va a decir de que vivan controlados, influenciados por el Espíritu, hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, alabanza, alabando al Señor en vuestros corazones. Es parte de vivir de una forma sabia en el temor de Dios. Pero en el contexto de nuestro pasaje, el creyente se le llama a vivir sabiamente, particularmente en la forma en la que hace un buen uso de su tiempo. Y esto quiere decir de que está apuntando a la forma en la que vive y se conduce el creyente fuera del contexto de la iglesia, como dentro también del contexto de iglesia. Como bien lo dice el comentarista acá, cuando dice que está hablando acerca del buen uso de su tiempo, redimiendo bien el tiempo, la idea que está Pablo animando aquí es de que vivan el creyente de una forma intencional y de una forma, escucha esto, estratégica en vez de ser pasivo. Y eso es lo que vemos en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16, porque los días son malos. ¿Qué significa el aprovechar el tiempo? Significa comprar, significa redimir. Aquí en el contexto de nuestro pasaje significa que aproveche al máximo el tiempo, que aproveche las oportunidades que se ofrecen, que ahorita tiene en vida, mientras está en vida en un mundo caído. Que aproveche su vida para poder vivir de una forma, para servir al Señor y para vivir de una forma que sea agradable al Señor, adorándole con su propia vida. Esto es el conducirnos en el temor de Dios durante el tiempo de nuestra peregrinación, como lo dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. De hecho, vaya ahí un ratito a 1 de Pedro, porque cuando pensamos acerca de cómo el creyente se le llama a aprovechar bien el tiempo y andar de forma sabia, es de ayuda lo que dice aquí, lo que vemos en 1 de Pedro. Capítulo 1, versículos, comienza ahí de versículos 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y nuevamente la frase entonces es, que vemos ahí, que acabamos de leer en el versículo 17, que se conduzcan en el temor, es decir, que vivan habitualmente en el temor de Dios. Y al hacer ello, inevitablemente les llevará a aprovechar al máximo el tiempo, las oportunidades que se presentan para hacer luz en la forma en la que interactuamos con el mundo exterior, con incrédulos. Y hermanos, piensa ahora en ello, piensa en su contexto. ¿Cómo luciría el vivir de forma sabia, de aprovechar las oportunidades que Dios le da? Piensa en el contexto de trabajo. Piensa en su contexto de escuela. ¿Cómo luciría usted poder vivir de una forma sabia? Piensa en la forma en la que pudiera interactuar con los que son inconversos, en la que aún su hablar mostraría una forma sabia de vivir. Piense cómo viviría usted con sus vecinos, las conversaciones que usted pudiera tener con ellos. Piense cómo usted vive en su casa y cómo aprovecha el tiempo en casa. ¿Cuáles son los hábitos que más bien lucen, que lucen hábitos que son sabios y que le ponen en la dirección a vivir conforme a la voluntad de Dios? Piense cómo viviría usted de forma sabia con sus familiares. ¿Qué tal con sus amistades? ¿Cómo luciría aprovechar bien el tiempo con ellos? Piensa en las amistades que no conocen al Señor y las oportunidades que Dios da aún para evangelizarles. Y la pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿cómo buscamos? ¿Cómo estamos buscando aprovechar el tiempo que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos da para hacer luz en medio de tinieblas? ¿Cómo aprovecha usted las oportunidades de convivir con cada una de las personas que acabamos de mencionar y hacerlo de una forma sabia y en luz? Es en esos momentos en los que existen, que ahorita tenemos, que tendremos las oportunidades de redimir el tiempo. Redima el tiempo, aprovéchalo mientras vivimos en un mundo caído. Se nos llama a vivir de una forma sabia. ¿Por qué? Lo contrario sería a vivir de una forma insensata, simplemente sin ningún propósito, ignorando la verdad de Dios, no buscando cuidadosamente cómo hacer buen uso de nuestro tiempo, cómo invertimos los años de vida que Dios nos da, la vida es pasajera. Hoy estamos, mañana no lo estamos. ¿Cuál es la intencionalidad con la que usted vive entonces? El no vivir de una forma sabia no sería no aprovechar el tiempo, sería desaprovecharlo. Y con la palabra tiempo que vemos ahí en nuestro pasaje, en esencia está refiriéndose a una ventana de tiempo. Antes de entre hoy, antes de que venga el retorno de Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir de forma sabia. Y con esto entonces quiero que vayamos ahí al segundo punto para ir finalizando, que nos llama a vivir con entendimiento. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea la voluntad del Señor. Por segunda vez aquí vemos el mandato que comienza con una negación a no ser necios. Les dice, no vivan de una forma necia, sino más bien entiendan la voluntad de Dios, conozcan la voluntad de Dios. Necio ahí se está refiriendo a
una persona que literalmente en el griego dice es una persona que es tonta. Se refiere a alguien que carece de prudencia. Se refiere a alguien que carece de buen juicio. ¿Por qué? Porque ignora o desconoce la palabra de Dios y por tanto no tiene discernimiento. Pero el antídoto para que conozca y entienda y viva la palabra de Dios es conocer la palabra de Dios, es la voluntad del Señor. Es por eso que lo opuesto a ser necio, el antídoto de ser necio es conocer, comprender, entender la voluntad de Dios. El verbo entender significa tener una comprensión clara e inteligente de algo. Describe a alguien que desafía su propio modo de pensar para alcanzar una comprensión más profunda. En el contexto de nuestro pasaje entendemos de que eso es un proceso continuo de esfuerzo constante por comprender cada vez más la voluntad de Dios y no ignorarla. Y de esta manera entonces la persona llega a percibir, llega a entender el mandato de Dios para luego seguirlo, para luego vivirlo. Y por ende discierne y entiende la voluntad de Dios como se les es revelada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y no solo esto, sino que este entendimiento lo lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, como aún previamente lo habíamos visto aquí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 10. Una persona que vive entendiendo, buscando entender la voluntad de Dios, es una persona que vive examinando lo que es agradable al Señor, como dice el versículo 10 del capítulo 5 de Efesios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Una persona que busca entender la voluntad de Dios es alguien que va a buscar, examinar lo que le agrada al Señor para luego vivir de esa forma. Y hacer y vivir de esta forma es como el creyente se le llama vivir sabiamente. En última instancia, esta voluntad de Dios también se expresa en que mediante una buena conducta. De tal manera de que cuando el creyente vive de forma sabia, vive con una buena conducta fuera del contexto de la iglesia, llega entonces aún a llegar a callar la ignorancia de los insensatos, como dice aún 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Cuando vivimos buscando nuestra vida, entonces buscando entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, viviremos de forma sabia, y uno de los resultados es de que no traeremos ningún prejuicio en contra del Evangelio, ni nuestra vida será una causa para traer un prejuicio en contra del Evangelio o la causa de Cristo. Y esa es la exhortación aquí, hermanos, que se nos hace a cada uno de nosotros. Si lo pudiéramos decir de una forma resumida, el mandato a ser sabios conlleva dos aspectos: aprovechar bien el tiempo, vivir de una forma intencional. ¿Cómo vivimos nuestras vidas en nuestros hogares? ¿Cómo viviríamos, hermanos, si fuera nuestra última semana de vida? ¿Qué haría usted? Le aseguro que las prioridades que ahorita usted tiene, el orden de prioridades cambiaría de una forma radical. Y lo interesante es de que no se nos asegura ni siquiera el día de mañana. El creyente que vive de una forma sabia dice: ¿cómo puedo redimir el tiempo? ¿Cómo puedo vivir de una forma que glorifique al Señor?
Una vida que busca glorificar al Señor es una vida que al final, en el momento en el que el Señor le llame a su presencia, tome su último respiro, es una vida que ha terminado de una forma exitosa. Una vida sabia, una vida exitosa, luce como una persona que vivió para la gloria del Señor. Una persona que pudiera decir al final: he vivido, he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera y estoy listo. ¿Por qué? Porque la persona que puede decir ello ha vivido de una forma intencional, con mucho cuidado y de una forma sabia, en el temor de Dios, en la voluntad de Dios, deleitándose en el Señor, glorificándole a Él todos los días de su vida. Y el texto dice: vivan de una forma sabia. Entonces, vivan de una forma sabia, redimiendo el tiempo. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Ayúdanos a hacer ello, Señor. Esa es nuestra oración, a no desperdiciar el tiempo, los años de vida que tú nos das, y a poder cada uno de ellos vivirlo para deleitarnos en ti, en obediencia a tu palabra. Ser como el salmista, el Salmo 1, buscando nuestra felicidad en la meditación de tu palabra, en el vivirla y enseñarla a los demás. Señor, ruego de que mis hermanos puedan, pues esa puede ser la forma en la que se nos caracterice, la forma en la que vivimos en nuestros hogares, la forma en la que en nuestros matrimonios vivimos aún, la forma en la que caracteriza el liderazgo de cada padre de familia en nuestra iglesia, la forma en la que nos conducimos en el trabajo, con familiares inconversos, Señor, y que en todo ello podamos aprovechar las oportunidades que tú nos das para glorificarte a ti, predicar el Evangelio, y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Señor, te agradecemos por el consejo de tu palabra en esta mañana. Esas cosas agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.